Hola a todos. El día de hoy te voy a explicar el teorema de Euclides. El teorema de Euclides establece que en todo triángulo rectángulo, si se traza la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, se forman dos triángulos semejantes que a su vez son semejantes al original. Aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo y por aquí tenemos un ángulo recto. Si nosotros trazamos la altura a partir del vértice del ángulo recto, se forman dos triángulos semejantes. El triángulo de contorno azul es semejante al triángulo de contorno verde, y a su vez ambos triángulos son semejantes al triángulo original. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Empecemos viendo el teorema de Euclides referente a la altura. Este teorema establece que el cuadrado de la altura equivale al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. H al cuadrado es igual a P por Q. Para que puedas entender mejor este teorema, debes identificar los catetos y la hipotenusa, pero del triángulo original, o sea, del triángulo ABC. En este triángulo los catetos son el A, el B y la hipotenusa corresponde a C. Ahora veamos nuevamente lo que dice este teorema. Dice, el cuadrado de la altura. Aquí indico la altura de este triángulo. Entonces, el cuadrado de la altura equivale al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Nosotros ya vimos que los catetos del triángulo original son el A y el B. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros proyectamos el cateto A sobre la hipotenusa? Al proyectar el cateto A sobre la hipotenusa, obtenemos el segmento que se ubica entre la altura y el cateto, o sea, P. P corresponde a la proyección del cateto A sobre la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si proyectamos el cateto B sobre la hipotenusa? La proyección del cateto B sobre la hipotenusa corresponde al segmento que se ubica entre el cateto B y la altura. O sea que en este caso, la proyección del cateto B sobre la hipotenusa corresponde a Q. Ahora bien, para que puedas entender mejor cómo utilizar este teorema, veamos un ejemplo. Aquí nos piden encontrar la medida de la altura del triángulo. Pero si te fijas, la distancia que hay desde este punto hasta este punto corresponde a Q. Fíjate que en el primer triángulo, Q corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y si nosotros hacemos la comparación con el segundo triángulo, Q corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. O sea que Q mide 4 metros. Luego, si observas la distancia que hay desde este punto hasta este punto, corresponde a P. En el primer triángulo, P corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Si hacemos la comparación con el segundo triángulo, P corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto, o sea que P mide 9 metros. Entonces, como ya tenemos las medidas de P y de Q, podemos utilizar la equivalencia h al cuadrado es igual a P por Q, porque me piden encontrar la altura. Entonces ahora simplemente reemplazo mis datos. Yo sé que P es igual a 9 metros y que Q es igual a 4 metros. Así que abajo voy a escribir que h al cuadrado es igual a 9 metros por 4 metros. Ahora tengo que ver cuánto es 9 metros por 4 metros. 9 metros por 4 metros son 36 metros cuadrados. Así que abajo voy a escribir h al cuadrado es igual a 36 metros cuadrados. Ahora bien, aquí tengo que h al cuadrado es igual a 36 metros cuadrados, pero la actividad nos pide encontrar la altura del triángulo. ¿Cuál es el problema en este caso? Que la h que representa la altura tiene un exponente 2, y yo necesito quitar ese 2 que está como exponente para dejar la h solita. ¿Cómo hacemos esto? Podemos aplicar la raíz cuadrada a la igualdad para dejar la h solita. Entonces aplicamos la raíz cuadrada en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho de la igualdad. Así nos queda que la raíz cuadrada de h al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 36 metros cuadrados. Ahora bien, cuando en el índice de la raíz no hay ningún número escrito, se asume que hay un 2. Así que voy a escribir un 2 en el índice de ambas raíces. Ahora bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de h al cuadrado? En estricto rigor es valor absoluto de h, puesto que h tiene una solución positiva y una negativa. Sin embargo, como en este caso estamos calculando una distancia, y no tiene sentido que una distancia sea negativa, no hay ningún problema en que tallemos el 2 del índice y el 2 del exponente de h. Y así solo obtenemos la solución positiva. Tenemos entonces que h es igual a la raíz cuadrada de 36 metros cuadrados. ¿Pero cuánto es la raíz cuadrada de 36 metros cuadrados? 6 metros.
ya que si el 6 metros lo multiplicamos dos veces por sí mismo, da como resultado 36 metros cuadrados. Por lo tanto, h es igual a 6 metros. Y esto significa que la altura de este triángulo rectángulo es igual a 6 metros. Veamos ahora el teorema de Euclides referente al cateto. Este teorema establece que el cuadrado de un cateto equivale al producto entre la hipotenusa y la proyección de éste sobre ella, y de aquí se desprenden dos equivalencias. Por una parte tenemos que a al cuadrado es igual a p por c, y por otra parte tenemos que b al cuadrado es igual a q por c. Para que puedas entender mejor este teorema, debes empezar identificando los catetos y la hipotenusa, pero del triángulo original. En este caso los catetos son el A, el B y la hipotenusa corresponde a C. Ahora veamos nuevamente lo que dice este teorema. Este teorema dice que el cuadrado de un cateto, en este triángulo nosotros ya sabemos que los catetos son el A y el B. Pero por ejemplo, empecemos tomando el cateto A. Entonces este teorema dice que el cuadrado del cateto A en este caso equivale al producto entre la hipotenusa, que en este caso es C, y la proyección de este sobre ella. O sea, la proyección del cateto A sobre la hipotenusa. Y recuerda que la proyección de un cateto sobre la hipotenusa corresponde al segmento que se ubica entre el cateto y la altura. O sea que en este caso, la proyección del cateto A sobre la hipotenusa corresponde al segmento P. De este teorema se desprende entonces, por una parte, que A al cuadrado es igual a P por C. Veamos ahora qué sucede con el otro cateto. Este teorema dice que el cuadrado de un cateto, en este caso del cateto B, equivale al producto entre la hipotenusa, que en este caso es C, y la proyección de este sobre ella, o sea, la proyección del cateto B sobre la hipotenusa. Y recuerda que la proyección de un cateto sobre la hipotenusa corresponde al segmento que se ubica entre el cateto y la altura, o sea que en este caso, la proyección del cateto B sobre la hipotenusa corresponde al segmento Q. Entonces de este teorema también se desprende que b al cuadrado es igual a q por c. Ahora bien, para que puedas entender mejor cómo aplicar este teorema, veamos un ejemplo. En esta figura nos piden encontrar la medida del cateto A. Aquí nosotros tenemos el cateto A, pero si te fijas también nos dan como dato la distancia que hay desde este punto hasta este punto. La distancia que hay desde este punto hasta este punto corresponde a P. Si te fijas en el otro triángulo, P corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y en el otro triángulo, P corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, en este caso, P equivale a 9 centímetros. También tenemos la medida de C, que corresponde a la hipotenusa, o sea, a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Si te fijas en el otro triángulo, aquí tenemos la hipotenusa C, que corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Si nosotros hacemos la comparación con el otro triángulo, podemos observar que la distancia que hay desde este punto hasta este punto corresponde a C, o sea, a la medida de 16 centímetros. Entonces, en este caso, para encontrar la medida del cateto A, podemos utilizar la equivalencia A al cuadrado es igual a P por C, puesto que ya sabemos que P es igual a 9 centímetros y que C es igual a 16 centímetros. Como P es igual a 9 centímetros y C es igual a 16 centímetros, abajo voy a escribir A al cuadrado es igual a 9 centímetros por 16 centímetros. Ahora, ¿cuánto es? 9 centímetros por 16 centímetros, 144 centímetros cuadrados. Así que abajo voy a escribir A al cuadrado es igual a 144 centímetros cuadrados. Ahora bien, como nos piden encontrar la medida del cateto A, tenemos que dejar la A solita. Sin embargo, aquí el A está acompañado con un exponente 2. ¿Qué podemos hacer en este caso entonces? Podemos aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para que la letra A quede solita al lado izquierdo del signo igual. Entonces nos queda que la raíz cuadrada de A al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados. Ahora bien, cuando en el índice de una raíz no hay ningún número escrito, se asume que hay un 2. Así que para evitar confusiones, voy a escribir directamente el número 2 en el índice de ambas raíces. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada de a al cuadrado? En estricto rigor, la raíz cuadrada de a al cuadrado es igual al valor absoluto de a, puesto que a tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa. Pero como en este caso estamos calculando una distancia, y no tiene sentido que una distancia sea negativa,
no hay ningún problema en que tallemos el 2 del índice de la raíz y del exponente de a. Y así solo trabajamos con la solución positiva. Tenemos entonces que a es igual a la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados? 12 centímetros, ya que si 12 centímetros lo multiplicamos dos veces por sí mismo, da como resultado 144 centímetros cuadrados. Entonces abajo voy a escribir que a es igual a 12 centímetros. Esto significa que el cateto a de este triángulo es igual a 12 centímetros. Veamos otro ejemplo. Ahora debemos encontrar la medida del cateto B. Aquí tenemos el cateto B, pero si te fijas, también tenemos la distancia que hay desde este punto hasta este punto. En el otro triángulo, Q corresponde a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y si haces la comparación con el otro triángulo, puedes observar que Q corresponde a la distancia de 3 milímetros. O sea que ya sabemos la medida de Q. Q es igual a 3 milímetros. Por otro lado, en este triángulo tenemos la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y la distancia que hay desde este punto hasta este punto son 27 milímetros. Y estos 27 milímetros coinciden con la distancia C del otro triángulo. O sea, con la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, como tenemos la medida de Q y también tenemos la medida de C, podemos utilizar la equivalencia B al cuadrado es igual a Q por C. Q es igual a 3 milímetros y C es igual a 27 milímetros. Así que abajo voy a escribir B al cuadrado es igual a 3 milímetros por 27 milímetros. ¿Y cuánto es 3 milímetros por 27 milímetros? 81 milímetros cuadrados. Por lo tanto abajo voy a escribir B al cuadrado es igual a 81 milímetros cuadrados. Ahora bien, la actividad nos pide encontrar la medida del cateto B. Sin embargo, en este caso, el B está acompañado con un exponente 2. ¿Qué podemos hacer en este caso entonces? Para que la b quede solita al lado izquierdo del signo igual, podemos aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Así que abajo voy a escribir que la raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 81 milímetros cuadrados. Ahora bien, cuando en el índice de una raíz no hay ningún número escrito, se asume que hay un 2. Así que para evitar confusiones, voy a escribir directamente el número 2 en el índice de ambas raíces. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada de b al cuadrado? En estricto rigor, la raíz cuadrada de b al cuadrado corresponde al valor absoluto de b, ya que b tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa. Pero como en este caso estamos calculando una distancia, y no tiene sentido que una distancia sea negativa, no hay ningún problema en que tallemos el 2 del índice de la raíz y el 2 del exponente de b. Y así nos quedamos solo con la solución positiva. B entonces es igual a la raíz cuadrada de 81 milímetros cuadrados. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 81 milímetros cuadrados? 9 milímetros, ya que si multiplicamos 9 milímetros dos veces por sí mismo, nos da como resultado 81 milímetros cuadrados. Abajo voy a escribir entonces que B es igual a 9 milímetros. Por lo tanto, la medida del cateto B es 9 milímetros. Para finalizar, te voy a explicar cómo calcular la altura de una forma directa. La altura correspondiente a la hipotenusa equivale al producto de las longitudes de los catetos dividido por la longitud de la hipotenusa. H es igual a A por B sobre C, donde H corresponde a la altura, A corresponde a un cateto, B corresponde al otro cateto y C corresponde a la hipotenusa. O sea que para calcular la altura, simplemente tenemos que multiplicar la distancia del cateto A con la distancia del cateto B y el resultado de esta multiplicación la dividimos con la distancia de la hipotenusa C. Ahora bien, para que puedas entender mejor cómo calcular la altura, veamos un ejemplo. Fíjate que en el segundo triángulo nos piden encontrar la medida de la altura. Pero si te fijas, aquí tenemos la medida del cateto A que es igual a 4 metros, la medida del cateto B que es igual a 3 metros, y finalmente la medida de la hipotenusa C que es igual a 5 metros. Entonces ahora que ya sabemos cuáles son las medidas de A, de B y de C, podemos utilizar la equivalencia H igual a A por B sobre C para calcular la altura del triángulo. La letra A la reemplazamos por 4 metros, la letra B la reemplazamos por 3 metros y la letra C la reemplazamos por 5 metros. Ahora, ¿cuánto es 4 metros por 3 metros?
4 metros por 3 metros es igual a 12 metros cuadrados. Y conservamos el 5 metros en el denominador. ¿Y cuánto es 12 metros cuadrados dividido en 5 metros? 12 metros cuadrados dividido en 5 metros es igual a 2,4 metros, ya que 12 dividido en 5 es igual a 2,4 y metros cuadrados dividido en metros es simplemente metros. Por lo tanto, la altura de este triángulo mide 2,4 metros.